Hay fechas que uno no olvida nunca. El día que nace un hijo, el día que muere alguien que amas, el día que un juez lee una sentencia en voz alta y el número que pronuncia cambia el rumbo de todo lo que viene después. El 18 de abril fue mi fecha. Yo estaba sentada en la sala tercera del juzgado de lo mercantil de Bilbao, con mi abogada a la derecha, con las manos quietas sobre la mesa, y con 3 años de batalla legal concentrados en ese momento. 3 años de documentos, de declaraciones, de peritos, de audiencias, de noches sin dormir, de dudas, de momentos en que pensé que no llegaríamos, y de momentos en que supe, con esa certeza que no viene del razonamiento, sino de algún lugar más profundo, que íbamos a ganar. El juez carraspeó, abrió la carpeta y comenzó a leer. En virtud de todo lo expuesto, este juzgado falla a favor de la demandante, condenando a la empresa Grupo Larrauri Inversiones a abonar a doña Sofía Echeverría Arando la cantidad de 15.200.000 euros. No escuché el resto, porque el mundo se detuvo exactamente ahí. 15.200.000 euros. Como compensación por el uso indebido de patentes industriales que yo había desarrollado durante 8 años dentro de la empresa, y que ellos habían registrado a su nombre, creyendo que nunca tendría ni los recursos ni la determinación para pelearlos. Qué mal me conocían. Mi abogada, la doctora Amaya Urrutia, me apretó el brazo por debajo de la mesa, y yo, que llevaba 3 años siendo la versión más fría y más controlada de mí misma en cada sala de ese juzgado, dejé caer una sola lágrima. Una. Y la sequé antes de que nadie la viera. Esa tarde llamé a Iñaki desde el coche, mi marido, con quien llevaba casada 9 años. Iñaki, hemos ganado 15 millones. Hubo un silencio de 4 segundos. ¿15 millones? 15.200.000. La sentencia es firme. Otro silencio. Sofía, eso es increíble. Tenemos que celebrarlo. Esa noche celebramos en un restaurante del Casco Viejo, con una botella de Chacoli y los mejores pinchos de Bilbao. Y Iñaki me miraba con esa expresión de orgullo que yo había necesitado ver durante 3 años de batalla solitaria. Lo que yo no sabía era que detrás de esa expresión de orgullo había un plan, y que mientras yo brindaba, Iñaki ya estaba haciendo cálculos. Pero lo que Iñaki no sabía era que yo llevaba mucho más tiempo que él haciendo los míos. Para entender cómo llegué a ganar 15 millones en un juicio, y por qué lo que hizo Iñaki después fue el error más costoso de su vida, necesitan saber quién soy yo. Me llamo Sofía Echeverría Arando. Tengo 44 años y soy ingeniera de materiales, especializada en recubrimientos industriales para estructuras metálicas expuestas a condiciones extremas: viento, sal, temperatura. Nací en Guecho, en una casa a 200 metros del mar Cantábrico, con ese viento del norte que te enseño desde pequeña que hay fuerzas contra las que no puedes pelear, solo prepararte mejor. Estudié ingeniería en la Universidad del País Vasco, luego un máster en materiales avanzados en Eindhoven, y volví a Bilbao con 28 años, con la cabeza llena de ideas y la convicción de que en el País Vasco, con su tradición industrial, había espacio para hacer algo importante. Entré en Grupo Larrauri Inversiones como ingeniera junior, una empresa familiar de segunda generación, con negocios en construcción industrial, infraestructuras portuarias y mantenimiento de estructuras metálicas. El tipo de empresa que en el País Vasco tiene raíces profundas, contactos en todas partes, y la costumbre de creer que lo que ocurre dentro de sus paredes les pertenece.
Durante 8 años, desarrollé 3 sistemas de recubrimiento anticorrosivo que eran genuinamente innovadores. Uno para estructuras portuarias en ambientes de alta salinidad, otro para torres eólicas en zonas costeras, y un tercero para puentes metálicos en climas atlánticos. Los 3 estaban documentados. Los 3 tenían mis notas de desarrollo, mis prototipos, mis pruebas de laboratorio. Y los 3 fueron registrados como patentes a nombre de Grupo Larrauri, sin mi nombre en ningún documento, como si yo no hubiera existido. Cuando lo descubrí, fui al director general, Adolfo Larrauri, hijo del fundador, hombre de esa generación que mira a las mujeres ingenieras con una mezcla de condescendencia y perplejidad. Y me dijo, con una sonrisa que todavía recuerdo con precisión: Sofía, los desarrollos que haces aquí son propiedad de la empresa. Eso es lo que dice tu contrato. Si no te gusta, ya sabes dónde está la puerta. Salí de su despacho, y esa misma tarde contacté a la doctora Amaya Urrutia, abogada especializada en propiedad industrial e intelectual, con despacho en la Gran Vía de Bilbao, y le expliqué todo. ¿Tienes documentación del proceso de desarrollo?, me preguntó. Tengo 3 años de cuadernos de laboratorio, correos electrónicos internos, informes preliminares con mis iniciales, y 3 peritos que pueden certificar la autoría técnica. Amaya me miró durante un segundo. Entonces, tenemos un caso. 3 años después, el juez me dio la razón. 15.200.000 euros. Y ahora, necesito contarles quién era Iñaki. Iñaki Boicochea Mendoza, mi marido. Arquitecto de profesión, con un estudio propio en Abandoibarra que facturaba bien en los años del boom inmobiliario, y que desde la crisis llevaba sobreviviendo con encargos cada vez más escasos, más pequeños, más alejados de los grandes proyectos que él imaginaba cuando estudió la carrera. Lo conocí hace 11 años en una cena de amigos comunes. Era encantador, creativo, apasionado cuando hablaba de arquitectura, y tenía esa mirada de los hombres que ven el mundo en términos de posibilidades, lo cual, al principio, me pareció fascinante. Nos casamos hace 9 años, en una ceremonia en Mundaka, con el mar de fondo, y la iglesia llena de familia vasca que celebra las bodas como si fueran el acontecimiento del siglo. Firmamos separación de bienes, porque yo tenía muy claro desde el principio que mis desarrollos profesionales, mis patentes, mis ideas, eran mías, y que ningún régimen matrimonial iba a difuminar esa frontera. Iñaki firmó sin darle mayor importancia. Error que pagaría caro. Lo que necesitan entender es que yo no llegué al día de la sentencia sin haberme preparado. Durante los 3 años del juicio, mientras gestionaba el caso con Amaya, mientras seguía trabajando como consultora independiente, mientras mantenía la apariencia de una vida matrimonial normal, yo había hecho algo más. 18 meses antes de la sentencia, cuando las perspectivas del caso empezaron a ser claramente favorables, y cuando la pericial técnica confirmó sin margen de duda la autoría de mis desarrollos, contraté a un asesor financiero. Su nombre era Gorka Zubiaurre, un hombre de unos 60 años, exdirector de banca privada, reconvertido en asesor independiente, con despacho en Neguri, y con una reputación en el sector financiero del País Vasco que no necesitaba publicidad porque todos los que necesitaban conocerlo ya lo conocían. Me reuní con Gorka en su despacho una tarde de octubre, con el nervión gris bajo la lluvia bilbaína y el olor a café recién hecho que tenía siempre en la sala de reuniones. Le expliqué la situación, el juicio, las perspectivas, el régimen de separación de bienes y algo más.
Le expliqué que no confiaba en que Iñaki fuera a respetar ese régimen si la cifra era lo suficientemente grande. Gorka me escuchó sin interrumpir. Luego se recostó en su silla y me dijo algo que cambió la forma en que yo pensaba en el dinero que todavía no tenía. Sofía, si la sentencia es favorable y tú quieres que ese dinero sea inaccesible para cualquier persona que no seas tú, incluso en el contexto de un matrimonio, incluso con presión legal o emocional, la herramienta que necesitas se llama fideicomiso privado, con cláusula de control exclusivo. Explícame. Un fideicomiso es una estructura legal en la que tú transfieres tus bienes a un fideicomisario, que los gestiona según las instrucciones que tú estableces. El dinero técnicamente no está en tu nombre directo, está en el fideicomiso, y solo tú, como beneficiaria designada, puedes autorizar movimientos. El resto del mundo, incluyendo tu marido, incluyendo sus acreedores, incluyendo cualquier reclamación judicial que no sea directamente contra ti por delito probado, no puede tocarlo. ¿Y la cláusula de infidelidad? Gorka sonrió levemente. La cláusula de control exclusivo puede incluir condiciones adicionales. Una de las más habituales en fideicomisos de protección patrimonial es una cláusula que establece que en caso de que el beneficiario principal inicie un proceso de separación o divorcio, o en caso de que se detecte una transferencia no autorizada de fondos a terceros por parte del cónyuge, el fideicomiso se activa en modo de protección total, congelando cualquier acceso externo y transfiriendo la gestión completa a la beneficiaria de manera irrevocable. Lo miré durante 3 segundos. ¿Cuándo podemos empezar? El fideicomiso quedó constituido 4 meses antes de la sentencia, con Gorka como fideicomisario técnico, y con una estructura legal que la doctora Amaya Urrutia revisó línea por línea. Cuando el juez leyó la cifra de 15.200.000 euros, ese dinero tenía ya un destino trazado. Un camino que Iñaki no conocía, no podía ver, y desde luego, no podía interceptar. Pero Iñaki lo intentó de todas formas. Los 2 meses siguientes a la sentencia fueron, en la apariencia, normales. Iñaki estaba eufórico, más atento que en años, más cariñoso, con esa energía de quien ha visto una oportunidad y está esperando el momento de actuar. Yo lo observaba. Empezaron las conversaciones sobre el dinero, al principio sutiles. Sofía, con 15 millones podríamos hacer cosas increíbles. ¿Has pensado en invertir en algo inmobiliario? El mercado en Bilbao está... El dinero todavía no está disponible, Iñaki. Los plazos legales de ejecución de sentencia son largos. Claro, claro. Solo digo que cuando llegue, deberíamos planificarlo juntos. Luego, vinieron las conversaciones sobre su madre. Pilar Mendoza, la madre de Iñaki, vivía en un piso de alquiler en Santucho desde que enviudó, hacía 4 años. Un piso pequeño, funcional, perfectamente adecuado para una mujer que vivía sola y que tenía una pensión razonable. Pero Pilar, según Iñaki, merecía algo mejor. Mi madre ha sacrificado toda su vida por nosotros. Siempre ha vivido con lo justo. ¿No crees que es el momento de hacer algo por ella? ¿Qué tipo de algo? Hay una casa en Guecho, en la zona de las Arenas, preciosa, vistas al mar, 3 habitaciones. Mi madre se merecería vivir así, con dignidad, con espacio. ¿Cuánto vale esa casa? Bueno, es una zona premium. El precio es de 850.000 euros. 850.000 euros para la madre de Iñaki, con mi dinero. Iñaki, ese dinero es mío, ganado en un juicio por patentes que yo desarrollé, en régimen de separación de bienes. No voy a comprar una mansión para tu madre.
No es una mansión. Es una casa digna para una mujer que... La respuesta es no. El ambiente en casa cambió a partir de ese momento. Iñaki se volvió más frío, más distante, y yo empecé a notar cosas pequeñas que me ponían en alerta. Conversaciones que cortaba cuando yo entraba, documentos que guardaba rápidamente cuando me acercaba a su escritorio, llamadas que hacía desde el coche. Y una tarde, mientras Iñaki estaba en una reunión y yo buscaba en el cajón compartido del escritorio del salón el pasaporte para renovarlo, encontré un documento. Era una oferta de compra, firmada por Iñaki como comprador, por la Casa de las Arenas, con una señal de 50.000 euros, pagada, según el documento, con un cheque bancario. 50.000 euros, que Iñaki no tenía en su cuenta personal. Revisé el documento con cuidado. La señal había sido pagada, 3 días después de la sentencia, con un cheque de una cuenta que yo no reconocía. Llamé a Maya esa misma tarde. Amaya, Iñaki ha pagado una señal de 50.000 euros por una casa, y no tiene ese dinero en sus cuentas personales. ¿Cómo es posible? Hubo un silencio breve. Sofía, ¿tienes acceso a los movimientos de las cuentas conjuntas que puedan quedar de antes del régimen de separación? Tenemos una cuenta conjunta para gastos del hogar. Nunca la hemos cerrado. Revísala ahora mismo. Entré a la banca online y ahí estaba. 3 días después de la sentencia, Iñaki había transferido 50.000 euros de la cuenta conjunta del hogar a una cuenta a nombre de su madre, Pilar Mendoza. Y 2 semanas después, otros 120.000 euros a la misma cuenta. 170.000 euros en total, transferidos sin mi autorización, desde una cuenta que requería firma conjunta para movimientos superiores a 5.000 euros. Amaya, Los encontré. lo sé. Ahora escúchame con atención. Esto activa la cláusula del fideicomiso. ¿Lo entiendes? Lo entiendo perfectamente. Lo que Iñaki no sabía, y lo que Pilar tampoco sabía, era que el dinero de la sentencia nunca había estado donde ellos creían que estaba. Mientras Iñaki planeaba, mientras hacía sus cálculos, mientras transfería fondos de la cuenta conjunta creyendo que era un anticipo de lo que vendría, los 15.200.000 euros de la sentencia habían ingresado directamente, el mismo día de la resolución ejecutiva, en el fideicomiso. No en mi cuenta personal, no en ninguna cuenta que Iñaki conociera, no en ningún lugar que él pudiera ver, tocar o argumentar ante ningún juez. En el fideicomiso, gestionado por Gorka Zubiaurre, con la cláusula de protección activada desde el momento en que se detectaron las transferencias no autorizadas de la cuenta conjunta. El dinero estaba a salvo. Pero Iñaki no lo sabía todavía. La semana siguiente, recibí una llamada de Pilar. Pilar Mendoza tenía 68 años. Una voz suave que usaba como arma con una precisión que habría admirado si no la hubiera sufrido durante 9 años. Y la convicción, compartida con tantas madres de su generación, de que el dinero que gana la nuera pertenece a la familia del hijo. Sofía, cariño, quería hablar contigo sobre la Casa de las Arenas. Iñaki me ha dicho que estás un poco reticente, y yo entiendo que es mucho dinero, pero piensa que yo soy la madre de tu marido, que siempre os he apoyado. Pilar, esa casa no la voy a comprar, y el dinero que Iñaki transfirió de nuestra cuenta conjunta sin mi autorización va a ser devuelto. Silencio. ¿Qué quieres decir con devuelto? Quiero decir que 170.000 euros fueron transferidos desde una cuenta que requería mi firma conjunta, sin mi conocimiento, a su cuenta, y eso tiene consecuencias legales. Sofía, no seas así. Somos familia.
Pilar, le recomiendo que hable con un abogado. Colgué. Esa tarde, Amaya presentó ante el juzgado de primera instancia de Bilbao una denuncia por disposición no autorizada de fondos de cuenta conjunta, con toda la documentación bancaria, y una solicitud de medidas cautelares inmediatas que bloqueaban cualquier uso de esos fondos por parte de Pilar Mendoza hasta que se resolviera el procedimiento. Y al día siguiente presentó la solicitud de divorcio. Iñaki recibió la notificación un miércoles por la mañana. Me llamó a los 10 minutos. Sofía, ¿esto es en serio? Completamente. Por transferir algo de dinero que es nuestro. No es nuestro, Iñaki. Tenemos separación de bienes desde hace 9 años. Y la cuenta conjunta tiene condiciones de uso que tú conocías perfectamente. ¿Y los 15 millones? ¿Dónde están los 15 millones, Sofía? En un lugar al que tú no tienes acceso. Silencio largo. ¿Qué significa eso? Significa que te llame tu abogado, Iñaki, porque el mío ya está trabajando. El proceso de divorcio comenzó en septiembre, en un despacho de mediación del centro de Bilbao, con lluvia fina sobre la Gran Vía, y esa luz gris del otoño bilbaíno que hace que todo parezca más serio de lo que ya es. Iñaki llegó con su abogado, un hombre corpulento de unos 50 años que yo había visto en otros procedimientos y que tenía fama de agresivo en las negociaciones. Yo llegué con Amaya. El abogado de Iñaki fue directo desde el primer momento. Mi cliente reconoce que las transferencias de la cuenta conjunta no fueron correctamente gestionadas y está dispuesto a devolver los fondos, a cambio de un reconocimiento de participación en los bienes generados durante el matrimonio, incluyendo los ingresos derivados de la sentencia judicial. Amaya no cambió la expresión. Los ingresos de la sentencia son bienes privativos de mi clienta, derivados de patentes desarrolladas antes del matrimonio y durante el mismo, en régimen de separación de bienes. No existe base legal para ninguna reclamación de participación. Mi cliente argumenta que durante los años del juicio, él contribuyó económicamente al sostenimiento del hogar, lo que permitió a su esposa dedicar tiempo y recursos al proceso legal. Amaya abrió su carpeta. Tenemos documentación de los ingresos de ambas partes durante los últimos 9 años. Los ingresos de mi clienta como consultora independiente han superado en todos los ejercicios los ingresos del señor Goicoechea. Los gastos del hogar han sido sufragados mayoritariamente por mi clienta, en una proporción del 73%, según los extractos bancarios que adjuntamos. La contribución económica del señor Goicoechea al hogar, si acaso, ha sido la que ha permitido. El argumento de sostenimiento inverso no tiene base documental. El silencio en la sala duró varios segundos. El abogado de Iñaki cambió de táctica. ¿Dónde están los 15 millones? Mi cliente tiene derecho a saber en qué instrumento financiero están depositados. Su cliente no tiene ningún derecho legal sobre esos fondos. Por lo tanto, no tiene ningún derecho a conocer su ubicación o estructura. Los fondos están correctamente declarados ante la agencia tributaria y gestionados en un instrumento legal perfectamente constituido. Eso es todo lo que su cliente necesita saber. Iñaki me miró desde el otro lado de la mesa, y en su cara yo vi algo que nunca le había visto en 9 años de matrimonio. Miedo. No el miedo de quien teme una consecuencia concreta, sino el miedo más profundo, el de quien entiende de golpe que ha subestimado completamente a la persona que tiene enfrente. Sofía, ¿podemos hablar tú y yo, sin los abogados? No. Corto y preciso. No. El procedimiento de divorcio duró 6 meses. 6 meses
en los que el abogado de Iñaki intentó 5 argumentos distintos para acceder a los fondos del fideicomiso, y Amaya los desmontó uno por uno, con la misma precisión quirúrgica que había aplicado durante 3 años en el juicio de las patentes. Primero, intentaron argumentar que el fideicomiso era una estructura creada fraudulentamente para ocultar bienes gananciales. El juez desestimó el argumento, porque el fideicomiso había sido constituido legalmente 18 meses antes de la sentencia, con declaración ante notario, y el régimen de separación de bienes era perfectamente claro. Luego, intentaron argumentar que yo había usado recursos del hogar para financiar el juicio, y que por tanto, Iñaki tenía derecho a una compensación. Amaya presentó 5 años de declaraciones de renta que demostraban que los gastos del juicio habían sido sufragados íntegramente con mis ingresos como consultora, sin tocar ningún fondo compartido. Luego intentaron la vía emocional, con una carta de Pilar dirigida al juez describiendo su situación como viuda, su modesta pensión, el sacrificio de toda una vida. El juez, con esa economía de palabras que tienen los magistrados con experiencia, señaló que la situación económica de la madre del demandante no era relevante para la resolución del procedimiento de divorcio entre las partes. La sentencia de divorcio se dictó en marzo. Divorcio con culpa exclusiva de Iñaki Goicoechea, por disposición no autorizada de fondos de cuenta conjunta. Iñaki fue condenado a devolver los 170.000 euros, con los intereses legales correspondientes, en un plazo de 90 días. Y a pagar las costas del proceso. Y la compensación por daño patrimonial y moral que el régimen de separación de bienes establecía en casos de conducta dolosa del cónyuge fue de 92.000 euros, ingresados directamente, por supuesto, en el fideicomiso. La Casa de las Arenas, la de las vistas al mar que Iñaki había querido comprar para su madre con mi dinero, nunca se compró. Pilar siguió en su piso de Santucho, y la señal de 50.000 euros que Iñaki había pagado fue absorbida por la reclamación de daños, más los intereses, más las costas, dejando a Iñaki con su estudio de arquitectura, sus encargos escasos y la comprensión tardía de lo que significa firmar un documento sin leerlo. Hoy, un año después de la sentencia que cambió mi vida, estoy sentada en la terraza de mi nuevo piso en Guecho, a 200 metros del mar Cantábrico, con el viento del norte que llega desde el Abra y que huele a sal y a posibilidades. No es la Casa de las Arenas que Iñaki quería comprar para su madre. Es mejor. La compré yo, con mi dinero, a mi nombre, sin pedirle permiso a nadie. 180 metros cuadrados, terraza con vistas al mar, un despacho con luz norte perfecta para trabajar, y una cocina donde cocino lo que quiero, cuando quiero, sin que nadie me diga que debería estar haciendo otra cosa. El fideicomiso está activo, gestionado por Gorka, que resultó ser no solo un extraordinario asesor financiero, sino también un hombre con ese tipo de discreción que en el mundo del dinero vale más que cualquier título. Los 15 millones están trabajando en una estructura diversificada que Gorka y yo diseñamos juntos, con inversiones en energías renovables, en fondos de infraestructuras portuarias y en un proyecto muy concreto que me llena de una satisfacción que no esperaba sentir. Hace 6 meses constitué una sociedad junto con 2 ingenieras que conocí durante el proceso del juicio, para comercializar a nivel europeo los sistemas de recubrimiento anticorrosivo que yo desarrollé y que Grupo Larrauri había intentado hacerse suyos. Con las patentes recuperadas, con la sentencia que las ponía a mi nombre para siempre y con el capital del fideicomiso como respaldo, Echeverría Advanced Materials firmó su primer contrato internacional
con una empresa noruega de infraestructuras portuarias en enero, por un valor de 3.200.000 euros. Primer contrato. Iñaki tiene su estudio, sus encargos pequeños, y según me contó una amiga común, ha empezado a salir con alguien nueva, a quien espero, por el bien de ella, que le expliquen la importancia de leer los documentos antes de firmarlos. Pilar sigue en Santucho, en su piso funcional, con su pensión razonable y con la historia de que su nuera fue una mujer terrible que les quitó lo que merecían. Que cada uno cuente la historia que necesite contarse. Yo tengo la mía, y la mía tiene documentos. Si mi historia te enseña algo, que sea esto. Cuando construyes algo con años de trabajo, con noches de laboratorio, con la determinación de quien no acepta que le digan que no puede, protégelo. No porque el mundo sea malo, sino porque hay personas que confunden tu generosidad con descuido, tu confianza con ingenuidad, tu amor con una puerta abierta a lo que es tuyo. Los fideicomisos, las cláusulas, los documentos firmados ante notario no son desconfianza. Son la forma más clara de decirle al mundo, esto es mío y sé exactamente lo que vale. Y las personas que intentan quedarse con lo que tú construiste, tarde o temprano, aprenden lo que cuesta no haberlo leído con atención. Si te quedaste hasta aquí, dale a me gusta y suscríbete a Tramas de Venganza. Cada semana, una nueva historia de mujeres que construyen, que protegen lo suyo y que nunca, nunca dejan de pelear por lo que les pertenece. Nos vemos en el próximo video.